Hola amigos, bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 15 de junio del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por diferentes acontecimientos en el ámbito geopolítico internacional, sobre todo, la noticia del día, evidentemente, la cumbre, la mal llamada Cumbre de la Paz en Suiza, donde están participando durante el día de hoy y hasta el día de mañana 101 organizaciones y países, donde por supuesto muchos le llaman la cumbre, pero la cumbre de la guerra, no la cumbre de la paz. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Adicionalmente, pues en el campo de batalla tenemos muchas actualizaciones que comentar con ustedes, que se las vamos a estar brindando, ¿no? Sobre todo la posibilidad de que Rusia se está acercando cada día más a cortar, ¿sí?, el Donbass. Pero vamos a llegar ahí en su momento. Por ahora, por favor, les pido que acompáñenme, sí, les pido que me acompañen en este programa porque tenemos muchas, pero muchas noticias que compartir con ustedes. Y vamos a comenzar, por supuesto, por la cumbre de Suiza, la pseudo Cumbre de la Paz. Aquí están las delegaciones de 101 países y organizaciones que se congregaron hoy y bueno, hasta mañana en Suiza para debatir, hablar ahí de, dar sus opiniones, de alguna manera escuchar lo que decían, por supuesto, Zelensky, el gabinete de Zelensky, otras personalidades más aquí que participaron, por supuesto, la vicepresidenta de los Estados Unidos, en este caso Kamala Harris, el presidente de Francia, el señor Scholz, Ursula von der Leyen y otros países, en otros representantes, ¿no?, de cada uno de los países que participaron en esta cumbre. Por supuesto, no es mi objetivo mencionarles todo lo que dijeron todas las personas que intervinieron, las declaraciones de todos. Solo voy a subrayar las más importantes, evidentemente, o al menos las más importantes en este programa, porque si no el programa sería muy extenso y no queremos eso tampoco para todos ustedes, ¿no? Y bueno, voy a comenzar por las primeras declaraciones en esta cumbre de la paz, mal llamada Cumbre de la Paz, que es la que decía precisamente la presidenta de Suiza, ¿no? La sede de esta cumbre es en Suiza y la presidenta, la anfitriona principal en este caso, el anfitrión que es Suiza, en voz de su presidente expresaba estas palabras, y es que como comunidad internacional podemos ayudar a allanar el camino. Por eso estamos aquí. Una solución a largo plazo debe incluir a ambas partes. Esto decía la presidenta de Suiza, ¿no? Lo decía ella misma. Una solución a largo plazo debe incluir a ambas partes y bueno, no habrá un entendimiento final en la cumbre actual y lograrlo es una cuestión de reuniones futuras. Anteriormente, bueno, el jefe adjunto de la oficina de Zelensky, ahora vamos a hablar de eso, dijo que no habría negociaciones directas con Rusia. De eso, todo eso vamos a estar hablando, ¿no? Pero antes de llegar a lo que decía Andriy Yermak, antes de hacer lo que decía el señor Shoka, todo eso lo vamos a ver, quería puntualizar este detalle que decía la presidenta de Suiza, en este caso, que como comunidad internacional podemos ayudar a allanar el camino, por eso estamos aquí, pero que una solución a largo plazo debe incluir a ambas partes. Por eso, bueno, como se darán cuenta, esta primera oportunidad de esta pseudo cumbre, pues no iba a lograr ningún objetivo. Como quiera que se iban a reunir todos estos países y organizaciones de manera general, ¿sí?, reunidos aquí, una mesa bien grande, con todos ahí reunidos, banderas de todos lados, pero estaban conscientes de que no iban a llegar a ningún resultado, pero bueno, al menos fueron y pudieron tener la oportunidad de visitar Suiza, ¿verdad?, ver los lindos valles de Suiza, chocolate también deben haber tomado bastante, y bueno, muchas cosas más lindas que tiene ese país, pero estaban conscientes que no iban a llegar a ningún resultado, dicho propiamente en la voz de la presidenta, ¿no? Pero bueno, de todas maneras decidieron realizar esta cumbre. Ya ayer Putin dejaba claro cuáles eran sus puntos de vista sobre lo que podría ser una base para unos acuerdos de paz que se parecen mucho a los acuerdos de Estambul, que de eso vamos a estar mencionándolos hoy porque, bueno, repito, hay mucho que decir
sobre esto y no quiero extenderme mucho en lo que es la pseudo cumbre de la paz, ¿no? Bueno, aquí Andriy Yermak, que era estas las palabras que decían aquí en este comunicado, pues Andriy Yermak, ¿saben quién es Andriy Yermak? Lo hemos mencionado muchas veces aquí, bueno, del gabinete de Zelensky, se habla de que es quien está detrás de todas estas decisiones que toma Ucrania, es como este poder en la sombra, pero bueno, decía Yermak que Ucrania está buscando la posibilidad de invitar a Rusia a la segunda cumbre y bueno, si está listo un plan conjunto, evidentemente, ¿no? Decía el jefe en la sombra de Ucrania, ya le llaman así al señor Yermak. El jefe de la oficina de Zelensky añadió que lo principal es acordar el plan junto con los socios, luego se podrá presentar a la Federación de Rusia para que luego invite a su representante a la segunda cumbre, quizás incluso más, y será un diálogo abierto con representantes de la Federación Rusa y demostraremos que este problema puede y debe resolverse abiertamente en una mesa, no debajo de la mesa, no a través de negociaciones secretas. Dejaremos claro por qué luchamos y por qué tenemos esta posición, afirmaba el señor Yermak. Al mismo tiempo añadió que no habrá compromisos con la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Como pueden ver, ya esto, de eso vamos a hablar, esto ya es un problema, pero bueno. Y bajo el presidente Zelensky no habrá acuerdos de Minsk ni de Budapest, enfatizó Yermak. Voy a hablar sobre todo de estos dos últimos puntos. Ya por ahí están mal. Rusia no va a renunciar a los territorios que ya controla. Ya Putin lo dejó claro. Incluso les está diciendo que las partes que no controlan de estos territorios, como ustedes pueden ver, la parte de Kherson todavía, eso es lo que es la parte en la margen derecha del Dnieper, Rusia no la controla. Y Rusia está pidiendo que la tiene que controlar para poder terminar esta guerra. La parte que no controla de Donetsk, Rusia la tiene que controlar para poder terminar esta guerra. La parte que no controla de Zaporizhia, Rusia la tiene que controlar. O sea, y entonces este señor está diciendo que bueno, no habrá compromisos con la independencia y la soberanía de Ucrania. Eso dice el señor Yermak, pero bueno, eso es lo que dice él. Y también decía que bajo el presidente Zelensky no habrá acuerdos de Minsk ni de Budapest. Recuerden que en el año 94 se había firmado el acuerdo de Budapest, que lo habían firmado Estados Unidos, creo que Reino Unido, Rusia y Ucrania. Y luego después, bueno, cuando se dio el tema de la guerra del Donbass y los acuerdos de Minsk, que se firmaron dos. Primero uno en el 2014 y luego un segundo. En ambos casos fueron un salvavidas, yo lo he dicho varias veces aquí en este canal, en ambos casos fueron un salvavidas para Ucrania porque el ejército ucraniano estaba a la deriva, estaba prácticamente derrotado en el Donbass. Ese era el momento para acabar de terminar con el ejército ucraniano en aquel momento en el Donbass. Pero bueno, las autoridades de Rusia en aquel momento, bueno, decidieron establecer la paz. Pero recuerdo bien, el ejército ucraniano estaba a la deriva y las milicias del Donbass estaban con un gran impulso. En aquella época, del año 2015 sobre todo, que habían capturado el aeropuerto de Donetsk, la famosa batalla de Balseve, muchos la pueden buscar, la batalla de Balseve, donde fueron derrotados abrumadoramente los ucranianos por las milicias de Donetsk y Lugansk. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir es que quienes violaron los acuerdos de Minsk no fue Rusia, fue Ucrania. Ya dejen de decir de Minsk 1, Minsk 2, los que violaron los acuerdos de Minsk siempre fueron los ucranianos. No respetaron ni le dieron la autonomía esperada a las repúblicas del Donbass y desde el día 1 que se firmó ese memorándum, un acuerdo, protocolo, como quieran llamarle, no pararon de bombardear diariamente a las repúblicas del Donbass. Sí, así que bueno, Yermak, bueno, no sé si van a encontrar Minsk 1, Minsk 2, Minsk 3. Lo que sí es cierto es que Rusia ya puso los puntos sobre las sillas y no van a renunciar a los territorios que ya controla. Por supuesto, también tenemos parte de las cosas que dijo Zelensky. Bueno, hablaba de que en la segunda cumbre de la paz se podría registrar el verdadero fin de la guerra. O sea, porque van a hacer una segunda, evidentemente, ¿no? Esta fue solo la primera, según ellos plantean, y van a realizar otras más, según ellos plantean, ¿no? Y que en la segunda tal vez podría participar Rusia. Es como que le dan permiso a que Rusia participe, ¿no? ¿Qué decía Zelensky? Bueno, que Putin debería dejar de hablar de los ultimátums. Ayer, el programa de ayer, justo así lo nombramos, el ultimátum de Putin a Ucrania y la OTAN. Y bueno, el presidente de Ucrania enfatizó que Putin debe pasar del lenguaje de los ultimátums al lenguaje de la mayoría mundial que quiere un mundo justo. Ahora, de verdad me resulta, sinceramente, contradictorio que Zelensky esté hablando de que Putin deje de hablar del lenguaje de los ultimátums, cuando yo recuerdo que Zelensky, cuando iba a empezar la contraofensiva, el que daba los ultimátums era Zelensky y Budanov. ¿Sí? Zaluzhny siempre estuvo convencido de que esto no iba a ser realmente una contraofensiva como las que ellos esperaban, pero Zelensky daba ultimátums, no me olvido de eso. También Budanov, Umerov, todos ellos, ¿sí? Los ultimátums a Rusia. Entonces, ¿quién es el de los ultimátums? Zelensky. Pero bueno,
Decía Zelensky que Rusia no está aquí ahora. ¿Y por qué? Bueno, porque si Rusia estuviese interesada en la paz, no habría guerra. Entonces, cuando el plan de acción esté sobre la mesa, acordado por todos, transparente para los pueblos, entonces será un comunicado. Miren, queridos amigos, lo voy a decir bien claro. Esto es una mentira total de Zelensky. Aquí hoy les traemos a ustedes, publicado por The New York Times, el borrador que estuvo a punto de firmarse, donde se iba a alcanzar la paz en el año 2022. ¿Quién no quiso firmarlo? Zelensky. Entonces, quien no quiere la paz es Zelensky. Vamos a dejarnos ya de... Hay que quitarse las caretas ya con este señor. O sea, todo aquel que esté de acuerdo con Zelensky, la forma de pensar de Zelensky, Ursula von der Leyen, todos, yo se los respeto, o sea, es su opinión. Y no tiene que estar de acuerdo con lo que se dice en este canal, pero de verdad lo digo, es hora de quitarse las caretas porque las contradicciones y las ambigüedades que lanzan estas personas, sobre todo Zelensky, que fue el que no quiso firmar ese documento que hoy le vamos a traer aquí, se lo vamos a mostrar, que pudo haber acabado con esta guerra en el año 2022 y hubieran salido mejor que lo que están ahora los ucranianos, ya van a ver, pero no quisieron. Entonces, ¿quién es el que no quiere la paz? Es ustedes, son los ucranianos. Es así. O sea, en este caso es Zelensky. No estoy diciendo el pueblo ucraniano, me hablo de Zelensky. Y Yermak también. Y Sirsky, Budanov, todos ellos. ¿Sí? Pero bueno. Ahora, todos pensarán que, visto todo esto que está aquí, parece una cumbre muy numerosa, que participaron todos. Recuerden que hubo países importantes que no participaron. Por ejemplo, China en primer lugar. ¿No? Bueno, Rusia, ni hablar. Pero por supuesto, China, países que enviaron delegaciones que realmente no estaban representadas por su presidente, por ejemplo. Otros países como Arabia Saudita, que no participó, de los más importantes. Y otros más, ¿ya? Pero a última hora, hasta el último momento se fueron bajando, fueron renunciando algunos presidentes de algunos países a participar en esta pseudo cumbre. Y uno de ellos fue el presidente Petro. Sí, Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Por cierto, un saludo a todos los colombianos que ven nuestro canal, que son muchos también. Saludo a todos los colombianos. Por supuesto que sí, tenemos muchos colombianos. Me complace mucho todos los amigos de Latinoamérica que ven nuestro canal, por supuesto que sí, donde quiera que estén, un saludo para todos ustedes. El presidente de Colombia se negó en el último momento a participar en la cumbre de paz. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, ahora lo van a ver. El señor Gustavo Petro explicó su decisión diciendo que considera la conferencia en Suiza esencialmente una transición al lado de la guerra. Bien dicho por Petro. Bien las palabras de Petro. El presidente colombiano Gustavo Petro canceló en su último momento su viaje a la Cumbre de la Paz, ¿sí? Y explicaba que esencialmente esto es una transición al lado de la guerra. Por eso decidí suspender mi visita y mi invitación a la conferencia en Suiza, porque América Latina no quiere más guerra, quiere la paz lo más rápido posible, el fin del genocidio del pueblo palestino y la búsqueda de caminos difíciles para resolver la guerra entre Ucrania y Rusia. Petro dijo que Colombia está lista para participar en conferencias que se dediquen libremente a encontrar caminos para la paz y no a construir bases para la guerra. Bien dicho por Petro, de verdad, nunca mejor dicho. Sinceramente, excelente estas palabras de Gustavo Petro, que es lo que estamos diciendo. Esto no es una cumbre de la paz, esto es una cumbre de la guerra. ¿Quiénes están ahí? Los países de la OTAN, en mayor medida, ¿no? Hay otros también. Pero los países de la OTAN, amigos, ¿qué van a decir esos países ahí? Que lo mismo de siempre. Que Rusia está invadiendo Ucrania, que Rusia es la culpable, etcétera, etcétera. Pero bueno, Petro deja aquí bien claro que América Latina no quiere más guerra. Y es cierto, ¿sí? Los que vivimos en América Latina, en el continente americano de manera general, pero bueno, sobre todo la región de América Latina, no queremos más guerra. No queremos más guerra y bueno, abogamos por la paz, en realidad, ¿no? Sí, bueno, aquí está claro, Gustavo Petro lo decía así, y bueno, excelente estas palabras de Petro. Adicionalmente, ya para concluir con esto, bueno, pues la cumbre en Suiza puede adoptarse, o sea, la declaración final, que debe ser mañana, se va a adoptar sin el consentimiento de todas las partes. Ojo, así que miren esta cumbre cómo es. Pero bueno, no voy a darle más a esta cumbre, creo que me he extendido bastante, vamos a hablar de otro tema importante, y es que New York Times publicaba este artículo tan interesante sobre lo que fue aquel primer acuerdo de paz que se iba a lograr en el año 2022 y que fue interrumpido, fue cortado por Zelensky bajo la influencia sobre todo de Boris Johnson. Aquí sabemos la historia bien, Zelensky, por eso no puedes mentir y decir que Rusia no quiere la paz, ¿sí? Esencialmente aquí hay partes aquí, también un poco más adelante las tengo, incluso la voy a explicar por partes en idioma español en nuestro canal de Telegram, porque aquí aparece detalladito,
¿sí? Detallado, los puntos, los 8 puntos, son 8, ahí están. Bien, aquí aparece más resumido, pero aquí se los voy a mostrar, después lo vamos a estar publicando en el canal de Telegram, así, punto por punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta los puntos 7 y 8. Todos los puntos detalladitos se los vamos a estar publicando en nuestro canal de Telegram apenas terminemos este programa, ¿sí? Pero bueno, para que entiendan un poquito el resumen, este borrador del acuerdo entre Ucrania y Rusia de abril del 2022 fue publicado por primera vez en su totalidad, donde en New York Times. Puntos principales. Ambas partes acordaron excluir Crimea de su tratado, dejándola bajo control ruso, pero sin reconocimiento de Ucrania, que es este punto que vemos aquí, el punto 1. ¿Sí? Excluir la Crimea del tratado, dejándola bajo la ocupación rusa. Esto lo publicaban sobre todo los medios ucranianos, pero que este estatus se iba a determinar dentro de 10 o 15 años, pero Ucrania no se iba a meter en eso, ¿sí? O sea, ya era de facto reconociendo que Rusia, o sea, Crimea es Rusia. Vamos a empezar por ahí. Eso era lo primero de este acuerdo de paz, ¿no? ¿Sí? Bien, luego, ambas partes acordaron, Ucrania no firma o no firmaría alianzas militares y no desplegaría bases o contingentes militares extranjeros, ¿sí? O sea, esto, ya Ucrania estaba de acuerdo en esto. No se iba a unir a la OTAN, no iba a desplegar bases y contingentes militares extranjeros en su territorio. Bien, Rusia exigió que Ucrania hiciera hiciera del ruso un idioma oficial. Miren, queridos amigos, no lo vean como una cuestión de que Rusia es injerencia de Rusia. Es que ya les expliqué ayer, por favor, vayan al video de ayer, lo expliqué claramente, el porcentaje de personas que hablaban ruso en Ucrania. O sea, por favor, lo he dicho varias veces y repito, no quisiera repetir tantas veces el mismo tema, pero busque el programa de ayer, por favor, véanlo para no emplear tiempo en esto. Tenemos cosas más importantes que decir. Miren esto, todas estas son las regiones de habla rusa en Ucrania. ¿Cómo le vas a prohibir a las personas que hablen su propio idioma? O sea, ¿pero dónde cabe eso? ¿Y por qué Europa no dice nada de esto, señores? Damas y caballeros que ven este canal, por favor. Bien, Rusia exigió que Ucrania hiciera del ruso un idioma oficial. No es que fuera la primera lengua, al menos que fueron cooficiales. Siempre fueron. En Ucrania siempre se habló el ruso en mayor medida. Y bueno, la parte occidental de Ucrania, como pudieron ver, habla más el ucraniano, ¿no? Está claro, está bien. En el occidente de Ucrania se habla ucraniano, en la parte suroriental se habla el ruso. ¿Por qué no podían ser como siempre? O sea, hasta el 2014 eran idiomas cooficiales. Podrías hablar ruso o podías hablar ucraniano. Nadie te lo impedía. No. Ucrania no entendió eso y después del golpe de Estado, la Junta de aquella época decidió que el idioma ruso no podía ser utilizado. Pero bueno, Rusia exigía eso. Ucrania quería que sus aliados estuvieran obligados por un tratado a intervenir si era atacada nuevamente, por ejemplo, cerrar el espacio aéreo y proporcionar las armas necesarias. Esto es sobre todo este punto que está aquí, creo que es este. Las garantías, ¿sí? Que estas garantías iban a estar firmadas por Gran Bretaña, China, Rusia inclusive, Estados Unidos, Francia, Turquía, Alemania. O sea, ese punto importante de cerrar el espacio aéreo, que si hubiera algún tipo de conflicto. Bueno, fíjense cómo todo iba bien. Y bueno, esta es la parte, digamos, un poquito más complicada, que era que se debía limitar a el número de fuerzas de Ucrania, ¿no? En aquella época, dispuestos a aceptar, bueno, los ucranianos no estuvieron dispuestos a aceptar esas restricciones, pero básicamente era que el número del ejército ucraniano, el tamaño, iba a ser de 100.000 personas, 147 morteros y 10 helicópteros de ataque. Y que bueno, el alcance de estos misiles ucranianos iba a estar limitado solo a 40 kilómetros. Pero ahora miren dónde estamos, ¿no? Ucrania tiene HIMARS, ATACMS, le van a entregar F-16, o sea, nada. Y un punto importante que no mencionan mucho, a Ucrania nunca se le dijo que no podía estar en la Unión Europea. A Ucrania le dijo, no puedes estar en una alianza militar, ¿ya? No queremos una alianza militar en nuestras fronteras. Pero si te interesa estar en la Unión Europea y, bueno, seguir este juego de la Unión Europea, pues adelante Ucrania, eso no es un problema, ¿sí? Entonces, bueno, todo este detalle, como pueden ver, Rusia ya se había llegado prácticamente a un acuerdo, ya casi estaba solo a punto de firmarse completamente y Zelensky decidió no firmarlo en último momento. Ahora, aquí falta un punto en este resumen y voy a traerlo aquí, que es el que tenía que ver con el Donbass, rapidito, que es importante. Ya hablamos de todos y es ya, este es importante, aquí no se menciona en este resumen, pero bueno, aquí sí, en este se los traigo, se los voy a publicar en el canal de Telegram. Ucrania debería haber reconocido la independencia de la República Popular de Donetsk y Lugansk. Como parte de este tratado de paz, se hablaba de que Ucrania debería haber reconocido la independencia de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk dentro de las fronteras administrativas de las antiguas regiones de Donetsk y Lugansk. Y en relación con esto, se estaba introduciendo cambios en digamos, en la Constitución, en la legislación nacional. O sea, lo tenía fácil Ucrania, amigos. Era, en resumen,
Crimea, parte de Rusia. Donetsk y Lugansk, independientes. Ni siquiera se hablaba de Zaporizhia y Gerson. Fíjense que no se mencionaba. No se mencionaba nada de Kharkov, nada de Zaporizhia, nada de Gerson, nada de eso, ¿no? Solo Crimea, parte de Rusia. Donbass y Lugansk, independientes, que ya de hecho estaban prácticamente, eran instituciones prácticamente independientes. Y lo último era que Ucrania fuera neutral. Solo eso es lo que pedía Putin a Ucrania. Más nada. O sea, pero ahora no, ahora es peor. Ahora, Ucrania, por supuesto, Rusia va a querer que Ucrania no esté dentro de la OTAN, eso en primer lugar, y por supuesto que ahora, con todo el territorio que controla Rusia, ahora sí no se van a retirar de ahí. Entonces, bueno, le pueden echar la culpa a muchas personas, pero aquí el principal culpable es Zelensky, que se dejó influir por Boris Johnson, que ni siquiera está ahora como primer ministro de Gran Bretaña, ¿no? Pero bueno, eso es, queridos amigos. Incluso se hablaba de un punto que es la desnazificación de Ucrania, y que Ucrania hablaba de que, bueno, iba a empezar a introducir responsabilidades penales sobre la glorificación y la propaganda de cualquier forma de nazismo o neonazismo. En fin, ya saben, Azov, todos estos... toda esta simbología de Azov, Aidar y todas estas brigadas que ya están en Ucrania, pero bueno, Ucrania finalmente, ya saben, en últimos momentos no quiso firmar y estamos en este momento. Bueno, hoy también Stoltenberg decía que todavía no hay consenso en la OTAN sobre la invitación a Ucrania a la alianza. Esto decía el señor Stoltenberg, sobre que se respondía a que Ucrania, en la cumbre que se va a realizar en julio, si iban allá a llamar a Ucrania como parte de la alianza, y Stoltenberg dejaba claramente dicho que no hay consenso en esto. Los principales que no quieren que Ucrania se una a la OTAN en estos momentos son Estados Unidos y Alemania, ¿sí? Por lo menos hasta ahora. Pero ellos saben que incluir Ucrania en la OTAN ahora sería un disparo en el pie, porque no tendría ningún sentido que incluyeran ahora a los ucranianos, teniendo en cuenta que, bueno, Ucrania es un país que está en guerra, ¿no? Y que Ucrania estuviera en la OTAN ahora significaría que la OTAN tiene que ir directamente a la guerra, no podrían verlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, es solo para puntualizar de que no hay consenso todavía para que Ucrania pueda estar ya en la alianza, aunque el consenso va fundamentalmente a que Stoltenberg quiere presionar a los países de la OTAN para que den 40.000, entre todos, ¿no? 40.000 millones de euros al año. Hasta ahora no ha podido lograrlo, ¿no? ¿Sí? Hoy en las Naciones Unidas, el representante de la Federación Rusa expresaba que todo el personal militar occidental involucrado en los ataques con los misiles Storm Shadow y ATACMS va a ser castigado. Y esto es muy interesante en las palabras del señor representante el señor, se me olvida el nombre a veces, es Nevensia, mírenlo aquí, ¿sí? Nevensia, que hablaba de que los Estados Unidos, de manera general, la OTAN, en realidad, que están dirigiendo manualmente el proceso de uso por parte del régimen ucraniano de armas modernas de alta tecnología y alta precisión, ya sea el Storm Shadow o los ATACMS estadounidenses o los misiles franceses, y que, bueno, en su momento todas estas acciones van a tener una respuesta adecuada por parte de Rusia, así lo expresaba el señor Nevensia en las Naciones Unidas. Hoy también teníamos un artículo de The Washington Post que expresaba que las Fuerzas Armadas de Ucrania no iban a poder frenar el avance del ejército ruso. Esto lo decía el viceministro de Defensa de Ucrania, Iván Gavriluk, que expresaba esto, que las Fuerzas Armadas de Rusia son significativamente superiores a las Fuerzas Armadas de Ucrania en equipamiento y número de personal, y que, bueno, los suministros de armas de los países occidentales no son suficientes para impedir el avance de las tropas rusas durante la campaña de verano. Pero bueno, ojo con esto, porque el artículo que viene a continuación es uno de los más importantes de este stream de hoy, de este video, porque está muy relacionado con esto, ¿sí? O sea, los países occidentales están suministrando armas a Ucrania, pero ni aún así, 50 países en total, estamos sumando aquí a 32 países de la OTAN más otros, o sea, los 32 de la OTAN le suministran armas a Ucrania, y otros que no son de la OTAN que también le suministran armas a Ucrania, como por ejemplo Australia, que no es de la OTAN, pero es como si lo fuera. Nueva Zelanda no es de la OTAN, pero es como si lo fuera, porque cada cosa que haga el Reino Unido lo repite Australia y lo repite Nueva Zelanda. Anótenlo por ahí. Corea del Sur, Japón, bueno, todos estos países no son de la OTAN, pero es como si lo fueran, ¿sí? Pero bueno, nada, lo que está diciendo aquí básicamente es que el equilibrio de fuerzas en el campo de batalla es ahora de 5-1 a favor del ejército ruso, en cuanto a personal, pero también en cuanto a equipamiento, ¿no? Así que las Fuerzas Armadas de Ucrania, asumen incluso los propios comandantes ucranianos, no podrán frenar el avance del ejército ruso. Ya casi para terminar, solo quería demostrarles lo siguiente. Bloomberg publicaba este artículo que hace un par de días, pero no se lo había podido traer, pero me parecía interesante. Y es que Corea del Sur está afirmando
que Corea del Norte acaba de enviar millones de proyectiles de artillería a Rusia. Imagínense, ¿no? Pues Europa, todos los países de la OTAN no son capaces de producir y entregar a Ucrania 1 millón de proyectiles. Solo Corea le ha mandado a Rusia 10.000 contenedores con 5 millones de proyectiles. Imagínense, ¿no? Corea del Norte envía a Rusia 10.000 contenedores con 5 millones de proyectiles. Ministerio de Defensa de Corea del Sur, sí, está hablando también de que Pyongyang había transferido misiles balísticos, aquí los mostramos, los Kim Iskander, y Rusia, a cambio de esto, transfirió tecnología a Corea del Norte. Esto es parte de la cooperación, ¿no? Transfirió a Corea del Norte tecnología de satélites de reconocimiento, así como tanques y aviones. ¿Qué les parece? La cooperación entre Rusia y Corea del Norte, todos aquellos que pensaban que, bueno, nada, Rusia se había quedado solo, ahí está, Corea del Norte, 5 millones de proyectiles, y bueno, la culpa de quién es, bueno, de los Estados Unidos. Pero esto es una cooperación, no solamente es que Corea del Norte le envía municiones a Rusia, sino que Rusia le devuelve el favor, ¿no? En este caso, con satélites de reconocimiento, y aquí incluso teníamos una noticia que hablaba de eso, y es que precisamente Rusia ha enviado expertos a Corea del Norte para ayudar a lanzar satélites espías. ¿Qué les parece? Corea les proporciona muchos proyectiles que, bueno, son compatibles con las municiones que usa Rusia, ¿sí? Se acuerden que Corea tiene muchos proyectiles de lo que es muchas municiones de la época soviética. Y bueno, Rusia le devuelve entonces el favor a la República de Corea enviándole expertos a Corea del Norte para ayudar a lanzar satélites espías. ¿Qué les parece, no? ¿Sí? Bueno, ahí está. Y bueno, ahí también se abunda un más que, bueno, los expertos rusos llegaron a Corea del Norte y van a ayudar a lanzar satélites espías a los norcoreanos. ¿Qué les parece? Y se espera dentro de poco una visita del presidente ruso a Corea del Norte, ¿no? Bien. Bueno, amigos, con esta información de la cooperación entre Rusia y Corea del Norte, con esta información, pues nos vamos ya al campo de batalla. Pero antes de irnos al campo de batalla, les pido a ti, amigo, y a ti, amiga, que ves Frente Militar y Geopolítico, no olvides dejar tu like. Es importante para que realmente nuestro programa le pueda llegar a muchas más personas. No olvides comentar, si así lo prefieres. Y bueno, si te gusta nuestro contenido y aún no te has suscrito, pues te hago la invitación a que te sumes a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera te estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente, ¿sí? Bueno, aprovecho para, ante todo, saludar también a los nuevos suscriptores que se han sumado en los últimos días. Han sido muchos, de verdad, lo cual me hace sentirme bien porque, bueno, la información está llegando a muchas más personas, pero eso es gracias a ustedes, amigos, con su apoyo siempre al canal. Adicionalmente, estamos dejando en la descripción de nuestra caja de comentarios la descripción del canal y también en la descripción de cada uno de nuestros videos estamos dejando nuestro link del canal de Telegram para cualquier, para los videos que muchas veces no podemos publicar aquí debido a su extensión, y también estamos dejando nuestro link de PayPal para cualquier apoyo económico. Así que, dicho todo esto, pues ahora sí, nos vamos. Nos vamos al campo de batalla porque tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes, ¿no? Y bien, estamos en Ucrania, esta es la geografía ucraniana y vamos a comenzar por el oeste ucraniano, ¿sí? Nos movemos hacia el oeste ucraniano. ¿Y qué sucedió en el oeste ucraniano? Pues tenemos información de ¿qué? De la movilización forzosa, y también muchas veces les traemos informaciones de ucranianos que intentan abandonar el país, pero que lamentablemente muchos son capturados en su objetivo de cruzar la frontera hacia Hungría, Rumanía, Moldavia, cualquiera de estos países que tienen frontera con Polonia. Pero bueno, aquí hoy la noticia que le estamos trayendo es que básicamente un grupo de 41 ucranianos, 41, que intentaban abandonar el país, ¿sí? En un camión que al parecer era un camión que era para transportar cereales. Pues nada de cereales, estaba transportando 41 jóvenes ucranianos. Miren, son jóvenes. Según dice el comunicado, jóvenes de 25 años, 26, incluso muchos con menos de 25 años, que intentaban abandonar el país, otros un poco ya también de más edad, pero intentaban abandonar el territorio ucraniano y lamentablemente fueron capturados en la frontera. Digo lamentable, la verdad, porque bueno, hubiera deseado que hubieran podido cruzar. Pero bueno, saben cómo es el tema de los guardafronteras en Ucrania, que incluso están minando, ya lo habíamos traído en este canal, han minado la frontera entre Ucrania y Hungría, sobre todo, y entre Ucrania y Rumanía, y entre Ucrania y Moldavia también. Han minado toda esa frontera porque, bueno, para que no escapen los ucranianos de las garras del TCC, de las garras de la guerra, tienen que combatir obligados, ¿sí? Es mandatorio combatir en Ucrania, aún
así no estés de acuerdo, ¿no? Y no puedes escaparte. También tenemos muchas imágenes que los hemos mostrado en diferentes videos de cómo tratan de llevar a la fuerza, ¿no?, a los ucranianos al campo de batalla, y muchos lamentablemente son golpeados, como hemos visto aquí en muchas de nuestras imágenes. De aquí nos movemos hacia el frente del noreste. Bueno, con respecto a Sumy no hay mucha información que mostrar, ¿no? Pero bueno, aquí en el noreste propiamente, ¿sí?, en el frente de Kharkov, sobre todo dirección Liksi y Volchamsk, pues la actividad continúa de la misma manera. Combates en Liksi, combates en Volchamsk, lo vamos a estar actualizando, pero antes de actualizar eso, solo quería mostrarles aquí que desde Belgorod se ha despachado un nuevo lote de tanques rusos que van al frente, ¿no? Y ahora lo vamos a mostrar aquí, en esta imagen que no salió. Vamos a ver si se carga, porque no se estaba cargando la imagen. Bueno, ahora sí se cargó. Aquí está la imagen de un lote con nuevos tanques que van para el frente, ¿sí? Rusia es una fuente inagotable de tanques y más tanques y blindados y BTRs y FBs, APCs, todo lo que ustedes quieran ver. Pues Rusia está enviando de todo siempre al frente. Para todos aquellos que dicen que la industria militar de Rusia no es autosuficiente, pues ahí lo tienen, ¿no? Más y más tanques para el frente, así que ya saben. Muchos drones FPV a veces destruyen todo esto, pero Rusia es autosuficiente y puede levantarse de todo esto. De aquí nos vamos entonces ahora sí en lo que está pasando en torno al eje de Lipsi, Volchamsk. Antes de irnos a Lipsi y Volchamsk, también quería mostrarles que aquí, en lo que tiene que ver con la zona de Khoktivka, justo aquí hay mucha actividad. Las tropas rusas están bombardeando a las posiciones ucranianas aquí, justo en estas posiciones. Repito, cada vez que les estamos mostrando estas imágenes de que Rusia bombardea posiciones ucranianas en diferentes áreas que bordean la región de Liksi, por ejemplo, no es algo menos importante. ¿Y por qué lo digo? Porque, como decíamos cuando pasó en Sumy, luego de esa de intensa actividad, significa que eso puede ser uno de los ejes por donde los cuales Rusia podría lanzar cualquier incursión en los próximos días, ¿no? Así que, bueno, nada. La actividad es por algo. Cuando hay mucha actividad, y de hecho en Khoktivka hay bastante actividad, y pudieron ver ahí con ese misilazo cómo fue destruida completamente ese punto de concentración de tropas ucranianas, ¿sí? Pudieron ver con ese misilazo que acaba de caer cómo destruyó completamente esa posición. Pues lo que les quiero decir con esto es que cuando ven esto es porque puede ser que mañana, pasado, 48 horas, 72, 5 días, no sé, podamos estarles narrando que Rusia entró en Kharkov por Khoktivka. Así que bueno, veamos qué es lo que puede pasar, porque hay bastante actividad también aquí en las últimas horas, ¿no? Bien, bueno, en torno a Liksi realmente no hay mucho que contar, queridos amigos, la verdad. Comunicados van, comunicados vienen. Ucrania desde hace días intentó contraatacar, logró recapturar partes de lo que es el sur de Lviv, que estaba bajo control del ejército ruso. Partes del sur de Lviv fueron capturadas por Ucrania nuevamente, o recapturadas, para decirlo bien. Pero bueno, hasta ahí han llegado los comunicados. Sí, las imágenes que llegan es que los ucranianos siguen bombardeando a las tropas rusas que están en la parte norte de Lviv, ¿no? Justo en la carretera que conecta Vesele con Liksi. Aquí, carretera que utiliza Ucrania para mover refuerzos hacia la localidad de Liksi o hacia la ciudad de Liksi. Pues aquí, justo en Vesele, los rusos le han soltado una bomba FAB también a los ucranianos en toda esta zona que está ahí bien acumulada con tropas ucranianas que tratan de esconderse utilizando los cinturones forestales, las zonas boscosas de manera general y todas estas plantaciones que les sirven de algún tipo de cobertura. Muchas veces las tropas rusas utilizan la munición termobárica, ¿sí? En este caso, bueno, prefirieron utilizar, para parecer, una FAB, pero bueno, como pueden ver, los destrozos que causa el resultado de toda esta munición cuando cae es un infierno, que se convierte en un infierno total para las tropas ucranianas que tratan de movilizarse justo en este punto que vemos aquí, ¿no? Justo ahí, como lo pudieron ver en esa imagen lanzada desde un Su-34 sobre, o sea, con una bomba FAK, quise decir. Bueno, de aquí nos vamos hacia el este, nos vamos a mover hacia lo que está pasando en Volchamsk. Y bueno, queridos amigos, vamos a hablarles un poquito del famoso tema de lo que está pasando en la zona industrial. Y es que, bueno, después de varios comunicados de muchos medios ucranianos, otros comunicados de medios rusos, pues tenemos una certeza un poco más, más clara, ¿no?, de lo que ha estado sucediendo, ¿no?
o tenemos una visión más clara, porque la certeza total no la tenemos. En realidad tenemos una visión un poco más clara. Y bueno, a ver, esta zona al final la estamos colocando en una zona gris por ahora. ¿Y por qué? A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Habíamos dicho que las tropas rusas estaban aquí, justo en la zona industrial. Luego las tropas ucranianas dijeron que rompieron la unión que tenían, la conexión que tenían las tropas rusas que están en la zona industrial con las tropas rusas que estaban en la ciudadela. Las tropas ucranianas decían que habían roto esta unión y que habían rodeado a las tropas rusas, pero después llegamos a la conclusión de que esto no es cierto, y ahora vamos a decir por qué, y que la realidad es lo que está sucediendo es lo siguiente. Las tropas rusas que se encuentran en la ciudadela, ahora mismo, bueno, luego de intensos combates pudieron alcanzar, al parecer, ¿no?, según lo que cuentan diferentes medios ahora rusos, las tropas rusas del Grupo Norte pudieron alcanzar la zona industrial y ahora mismo hay combates dentro de la zona industrial. Es la visión más, digamos, más cercana a lo que está sucediendo, y esto lo demuestran sobre todo las geolocalizaciones. ¿Qué geolocalizaciones? Las siguientes. Ucrania está bombardeando a las tropas rusas justo en este punto de aquí, ¿sí? Justo en este edificio de aquí, las tropas ucranianas en esta zona de aquí están bombardeando a las tropas rusas con drones FPV. Ahí lo pueden ver claramente. Estos edificios que están aquí constituyen esta zona residencial bien cerca de lo que es la zona industrial, ¿sí? Aquí están las tropas ucranianas bombardeando a los rusos, lo cual demuestra entonces una cosa: las tropas rusas sí están aquí. Eso es lo primero, ¿no? Los propios ucranianos están ahí, como pueden ver, observando dónde es que se encuentran las tropas rusas, y les van a lanzar los drones FPV. Por supuesto, no vamos a ver el video completo, dura 3 minutos, lo pueden ver después en el canal de Telegram. Pero más que todo, lo que quiero observar es que, o lo que quiero puntualizar es que aquí, justo cerca de esta zona, de estos edificios que están aquí, es donde las tropas ucranianas están bombardeando a las tropas rusas, lo que confirma evidentemente su posición. Estos son, ¿ves?, posiciones, como pueden ver, posiciones rusas que están siendo bombardeadas ahora mismo por tropas ucranianas, ¿no? Ahora, también es cierto que al norte sucede lo contrario, es decir, aquí están las tropas ucranianas y aquí al norte, donde están las tropas ucranianas, los rusos son los que los están bombardeando a ellos, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? Aquí están las tropas ucranianas y por el contrario los rusos los bombardean con drones FPV, los bombardean con artillería, los bombardean también con FAB en su momento, con todo lo que tienen los rusos, con Lancet, al equipamiento general, militar ucraniano de manera general. Y bueno, esas dos cosas sí las tenemos claras. O sea, Ucrania controla la parte esta, al norte, donde está la ciudadela, toda esta zona de la ciudadela, y las tropas rusas sí están prácticamente, o sea, pudieron entrar de alguna manera a la zona industrial, pero no la controlan completamente. Y esto lo confirmaban diferentes medios. Vamos a empezar por el medio Syrian Maps, disculpen, Digen.ru, que confirmaba aproximadamente esto que tenemos aquí dibujado, ¿sí? Digen.ru lo confirmaba y también lo confirmaba el mapa de Rauf, de esta manera, ¿no? Aquí está la zona industrial, ¿sí? Esta es la zona industrial y bueno, aquí está la parte que ya les hemos comentado, ¿no? Ahora, una zona gris, ¿por qué? Porque bueno, es bastante complejo tomar la zona industrial y bueno, del hecho de que si Rusia tome la zona industrial, ahí sí, si la toma definitivamente, ahí sí los que estarían en una posición horrible serían las tropas ucranianas que están aquí. Si se dan cuenta, de Rusia capturar la zona industrial, los que pueden quedar rodeados completamente serían los ucranianos. Ojo con esto, ¿sí? ¿Por qué? Aquí estarían las tropas rusas, ¿no? Evidentemente, el próximo movimiento de Rusia, ¿cuál sería? Tratar de conectar con las tropas que se encuentran aquí, y Ucrania solo tendría libre, ¿sí? Porque ya no podrían los tropas ucranianas romper esta defensa que está aquí, sino que simplemente tendrían que hacer esto. La única manera, ¿no?, que podrían librarse. Y tendrían que hacerlo rápido. Por eso les digo, por eso hacemos tanto hincapié en lo que está pasando en las últimas horas en la zona industrial. Adicionalmente, como pueden ver, Rusia bombardea con drones FPV todas las posiciones ucranianas, tanto al norte como al sur, ¿no? Pero eso es lo que está pasando en torno a la zona industrial, que repito, es importante, por eso hacemos tanto hincapié en eso. Ahora, justo al sur de Volchamsk, en la parte sur de la localidad de Volchamsk, las tropas rusas siguen bombardeando todas estas posiciones ucranianas ubicadas en estas dachas al sur, como le llaman también. Y bueno, aquí la artillería rusa está haciendo lo suyo. Los drones FPV siguen haciendo lo suyo y los drones de reconocimiento siguen haciendo lo suyo, ¿no? ¿Sí? Aquí, evidentemente, bueno, luego de trabajo de reconocimiento y también el uso de los drones FPV, justo ahí, miren, no hay donde esconderse. Ahí están las tropas ucranianas, escondidos, prácticamente imposibles de detectar, prácticamente imposibles de atacar, pero no hay lugar para huir, no hay lugar donde esconderse de los drones FPV. Y ahí pueden ver que en ese mismo lugar donde estaban las tropas ucranianas, estos soldados ucranianos de Kraken y todas estas unidades que han llevado para allá, pues ahí mismo el dron FPV
o bueno, luego el dron de reconocimiento de haberlos observado, pues la munición de artillería pues los destruyó, en este caso, ¿no? Luego de haberlos ubicado, ¿no? En estas posiciones que vemos aquí, al sur de Volchansk, queridos amigos, ¿no? Y esta es la situación del día a día en torno a esta localidad, ¿no? Bueno, no hay mucha más información que decir de aquí, de lo que está pasando en torno a Volchansk, en torno a Leipzig. Esperemos a los próximos días a ver qué pasa con respecto a esta información. De aquí nos vamos a mover, quise decir, un poquito más al sur. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en otras partes importantes del frente, sobre todo en la zona de Kupiansk, todo lo que tiene que ver con al sur de Kupiansk y los movimientos que está tratando de hacer Rusia desde varios ejes, sobre todo el eje de Stepovo a Novoselivka, a la cual Rusia le ha dedicado realmente especial atención a la carretera H26, que como pueden ver en toda esta vía, que es la que conecta Pichane. Bueno, hay dos Pichanes en Ucrania, o sea, vamos a hablar de esto también. Está Pichane al norte y Pichane un poco al sur, pero bueno, este Pichane que queda cerca de Stepovo a Novoselivka, en toda esta carretera que conecta con diferentes arterias al norte con Kukerivka y Petropavlivka, justo aquí las tropas rusas han estado bombardeando las tropas ucranianas que están ocupando estos cinturones forestales bien cerca de la carretera, que es uno de los intereses principales del ejército ruso, tratar de cortar esa carretera inmediatamente, ¿no? Hasta ahora no han podido lograrlo, al menos, digamos, cortarla de manera efectiva, aunque sí han estado atacando las posiciones ucranianas que están custodiando esta importante carretera, que también tiene un sistema de trincheras bien cerca localizado ahí, ¿no? Pero bueno, lo más interesante no está sucediendo tanto en Stepovo a Novoselivka, sino un poco más al sur. Les decía que hay dos Pichanes. Ven, este Pichane cerca de Stepovo a Novoselivka, pero tenemos otro Pichane que está bien cerca del eje de Berestove, Kromalne, Tavaivka, ¿sí? En torno a este eje, fundamentalmente, hay comunicados que hablan de un pequeño avance del ejército ruso, sobre todo en torno a esta zona que está aquí, al norte de Berestove, entre Berestove, Komalne y Tavaivka. Eso lo vamos a estar mencionando ahora, pero esto lo vamos a puntualizar con el medio del Comité Z. No obstante, lo primero que les quería mostrar es que las tropas rusas han intentado lanzar este movimiento hacia la propia localidad de Pichane, utilizando las ventajas de las posiciones que tiene Rusia ya ocupadas al sur de Tavaivka, que había caído desde hace mucho tiempo, ¿no? Básicamente es un movimiento que las tropas rusas han intentado hacer en torno a esta zona que está aquí. Bueno, estas son las flechas ucranianas. Me disculpan un segundo, ahora la vamos a actualizar. Ajá, un movimiento de esta manera hacia la localidad de Pichane desde el norte, pero también las tropas rusas intentan hacer lo mismo desde el sur. O sea, el movimiento, recuerden que estas son las maniobras clásicas que utiliza el ejército ruso, movimiento desde el norte hacia Pichane, pero movimiento también desde el sur, como pueden ver, y justo aquí, en este punto que ven aquí, pues las tropas ucranianas han estado bombardeando a las tropas rusas, lo cual hace considerar y confirmar que las tropas rusas se encuentran justo en esa posición que vemos ahí, ¿sí? Los ucranianos son los que los están bombardeando, como pueden ver. Este blindado ruso que iba avanzando en esta dirección, pues fue atacado con un dron FPV ucraniano, justo en este punto que vemos aquí, que confirma los avances rusos en las últimas horas, con el objetivo de avanzar hacia Pichane desde el norte, pero también desde el sur. El avance aproximadamente es algo como esto, o sea, no es un gran avance, pero es algo que están mostrando diferentes medios. Esto lo mostraba no solo este medio que lo mostraba el norte, sino también lo expresaba sobre todo el Comité Z, ¿sí? En torno a Pichane, que es ahora al parecer el objetivo de las tropas rusas desde Kromalne. De aquí nos vamos a mover un poco más al sur, en las informaciones que tenemos respecto a lo que está sucediendo un poco más al sur. Por supuesto, antes de irnos a lo que está pasando en torno a Siversk, el eje de Siversk, y todos estos avances que estaba realizando Rusia en las últimas horas en Bernogamiansk, Vinka, Rozdolivka y Vinka. Permítanme decirles que este río que ustedes ven aquí es una barrera natural que está establecida, prácticamente divide a los dos frentes. Este es el río Oskil, y justo en este río Oskil un puente, otro puente más, otro importante puente que constituye una zona importante para el traslado de las tropas ucranianas y los suministros. Otro puente más ha sido destruido, ¿sí?, sobre esta hidroeléctrica, que fue alcanzado en unos días anteriores con un misil Iskander y que destruyó completamente este puente que vemos aquí, que es un puente, repito, que utilizan mucho las tropas ucranianas con el objetivo de suministrar, llevar los suministros a las tropas que se encuentran en el eje de Kupiansk, Limansk, Terny y todas estas zonas que están aquí. Ahora sí, yéndonos un poco más hacia Siversk, ¿no? El eje de Siversk, bueno,
Sobre todo en las últimas horas, recuerden que lo que les habíamos mencionado es que las tropas rusas tratan de avanzar desde diferentes ejes: Verno-Kamianske, Spirne, Vinca y últimamente en Rosdolivka. Hay gran actividad en torno a Rosdolivka, luego que Rusia controló la parte este de estos campos que dividían Spirne, o mejor dicho, Vinca de Rosdolivka. Justo aquí las tropas rusas han estado bombardeando a las tropas ucranianas que se encuentran en las trincheras en el norte de Rosdolivka. Aquí están cómo le van a lanzar esa granada, los drones, a las posiciones ucranianas justo dentro de la trinchera. Ahí la colaron, justo en medio de esa trinchera. Ahí fue colada esta otra granada, justo ahí en esa trinchera, y bueno, de eso no se salva nadie, queridos amigos. Hay un sistema de trincheras que tiene Ucrania establecido aquí, pero que esas trincheras están siendo atacadas por Rusia con el objetivo, por supuesto, de en las próximas horas o días tratar de avanzar hacia Rosdolivka y un poco más allá, ¿no? Pero las tropas rusas ya están en Rosdolivka, esto lo habíamos mencionado en un programa anterior. Especial atención está cobrando el hecho de que Rusia también está atacando la localidad de Fedorivka y sobre todo la carretera que conecta a Fedorivka con Siversk, que es un importante nodo de concentración de tropas ucranianas y donde confluyen muchas carreteras, como pudieron ver, la carretera que va desde Vinca, la carretera que va desde Spirne, de Verno-Kamianska, la carretera que va desde Rosdolivka y la carretera que va desde Fedorivka. Cada una de estas carreteras son importantes porque conectan con la ciudad de Siversk, y en cada uno de estos casos, si pueden ver, ¿no? Aquí está Siversk, y miren todas las arterias por donde se puede conectar Siversk, incluso esta vía férrea, que es una vía férrea que viene desde Vinca. Todas estas carreteras ahora mismo están siendo bombardeadas por el ejército ruso, ¿no? Las tropas que van por ahí de Ucrania están siendo bombardeadas. Bien, de aquí nos vamos hacia Chasiv Yar. Realmente en Chasiv Yar no hay mucha información que mostrarles, la verdad. No hay tanta información que mostrarles. Si bien, bueno, desde hace muchos días les hemos estado mencionando que las tropas rusas lo que están intentando es expulsar a las tropas ucranianas que se encuentran justo en la parte este del microdistrito de Canal, ¿no? Este microdistrito que al final es una zona que Ucrania ha estado defendiendo de manera feroz. Todavía las tropas ucranianas no se han retirado completamente del microdistrito, aun cuando yo llegué a pensar de que después de la intensidad y que los paracaidistas de la 98 Brigada rusa, que habían ocupado completamente, prácticamente el este del microdistrito, bueno, solo pensé que a las tropas ucranianas no les quedaba otra que retirarse cruzando el canal hacia la parte oeste de Chasiv Yar, pero todavía se mantienen atrincherados los ucranianos y no se han retirado. Así que bueno, no sé si bajo el intenso fuego de las FAB o de las ODAP las tropas rusas tendrán que expulsarlo de esa manera o se lanzarán a tratar de asfixiarlos con asaltos desde el norte y desde el sur. Lo cierto es que todavía están atrincherados y se mantienen. No obstante, las tropas rusas los están tratando de incinerar, quemar completamente con los TOS, y ahí donde se encuentran las tropas ucranianas, justo en la parte más al oeste del microdistrito, pues las tropas rusas con la munición termobárica los está haciendo sufrir. Como pueden ver ahí, miren la manera en que cae y la manera hermosa en que arde. Esto lo publicaba, por supuesto, el canal de Telegram de la brigada de los paracaidistas de la 98 Brigada, de brigadas aerotransportadas de Rusia. Miren ahí el infierno ahora mismo que estarían viviendo los soldados ucranianos que se encuentren ahí. Por lo tanto, uno lo ve aquí como si fuera ir a ver una película en el cine, pero ahí lo que hay son personas que están sufriendo estos bombardeos. Por lo tanto, Sirsky y Budanov deberían tomar la decisión de que al menos en la parte este del microdistrito tomaran la decisión de retirarse hacia la parte oeste de Chasiv Yar. Pero bueno, no hay mucha más información de lo que está pasando en este eje de Chasiv Yar, así que tenemos que esperar noticias en los próximos días. De aquí nos vamos a otras partes del frente que han estado muy activas en las últimas horas. Sí, muy activas. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que está sucediendo en torno a Novoalexandrivka, Sokil y Novobukrovka fundamentalmente. Pero bueno, quiero hacer hincapié en algo que publicaba hoy Bild y que es muy importante y se los quise traer a este programa. Tal vez sea lo más importante del video de hoy. Hace varios días les estuvimos diciendo que las tropas rusas habían alcanzado y habían capturado completamente Novoalexandrivka. Esto no es una victoria menor. Siempre les hemos dicho que todas las victorias son importantes. A veces se capturan pueblos que no son tan grandes y tal vez algunas personas consideran que esto no es importante, que son pueblos, entre comillas, sin importancia, pero no es así. Cualquiera podía pensar que el hecho de haber capturado Novoalexandrivka no era tan importante para Rusia porque no es un pueblo tan grande como por ejemplo lo era Ocheretine o lo era, digamos, Avdiivka. Sin embargo, están en un error los que creen eso.
Noten esto que les voy a explicar aquí, amigos, porque esto incluso lo publicaba Bild y aquí se los traigo con imágenes para que lo puedan entender mejor, no con un mapa que se ve de lejos, como lo explica Bild, y ahora lo voy a explicar yo también, sino con lo que podemos ver aquí, directamente en este mapa, que lo van a ver mejor. Y es lo siguiente. Las tropas rusas, luego de haber capturado Novoalexandrivka y haber avanzado un poco más, haber capturado la presa, según dicen la mayoría de los medios, les habíamos dicho que hay una localidad importante aquí, que es la localidad de Vozdichenka. Miren aquí, aquí están las tropas ucranianas ahora mismo, que es una fortaleza. Tienen fortificaciones en varios lugares, como pueden ver, ¿no? En todo su alrededor. ¿Por qué Ucrania tiene tantas tropas aquí? Porque Ucrania quiere proteger mucho Vozdichenka, porque los ucranianos saben que si las tropas rusas llegan hasta Vozdichenka, entonces tendrían en control de fuego la carretera T-0554 o T-054, que es esta carretera que está aquí. Ahora vamos a mostrar la importancia de esta carretera, que es la que está explicando Bild, ¿no? ¿Qué nos dice Bild en este comunicado? El Donbass podía quedar cortado. Las tropas rusas se encuentran ahora mismo a 7 kilómetros de esta importante carretera y si Rusia toma Vozdichenka van a estar a 3 kilómetros. Fíjense, las tropas rusas están aproximadamente a 7 kilómetros. Si trazamos una línea, una distancia, una cinta métrica hasta aquí, digamos, más o menos, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí? Estamos hablando de casi 7 kilómetros. Ahí está. Le voy a poner con el color de las flechas de color ruso, ¿no? Vamos a ponerlas aquí. Así, aproximadamente, ¿no? Fíjense, estamos por lo claro. Aproximadamente 7 kilómetros es lo que está dividiendo la localidad de donde están las tropas rusas, desde la carretera T-054, que es esta que está aquí. Estamos hablando de aproximadamente 7 kilómetros. Ahí lo pueden ver, queridos amigos, ¿no? Bien, ¿qué nos estaba diciendo Bild? Bild decía, precisamente, el ejército ruso le quedan 7 kilómetros para cortar la principal ruta de suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass. O sea, Rusia está a punto de cortar el Donbass y, ojo, vamos a ver por qué. El grupo de tropas centro se esfuerza por abrirse paso hacia la autopista T-0504. ¿Sí? ¿Cuál es la autopista T-0504? Esta autopista que está aquí. Esta autopista que está aquí, que van a ver con cuántos pueblos conecta. La T-0504, ¿no? Como dice ese comunicado de Bild. Aunque bueno, en otros medios aparece como la H-32, pero bueno, la T-0504. Que se llama el Camino de la Vida. ¿Pero por qué el Camino de la Vida? Porque conecta con Konstantinovka a Prokhorov, desde donde se abre la ruta al Dnieper, amigos, al Dnieper, ¿verdad? Bien, ahora esta es la principal ruta de abastecimiento para el grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Chasiv Yar. Miren la importancia de esta carretera, ojo con esto, amigos. De camino a la autopista solo hay un pueblo, Vozdichenka, pueblo de Vozdichenka, nunca mejor dibujado para que lo puedan ver, ¿verdad? En tiempo ahí, que lo puedan ver con imágenes y todo, ¿no? Este es el pueblo de Vozdichenka que hace alusión este medio Bild, ¿no? Bien, ¿qué más dice Bild? Bueno, Vozdichenka, si se pierde la ruta a través de la T-0504, las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán rutas de suministro alternativas, por ejemplo, al norte en Isión o por caminos rurales, pero no son tan convenientes como el camino de la vida. Así decía Bild, este es el camino de la vida, la T-0504, esta carretera que ven aquí, que aquí se las he tratado de representar, ¿no? Y bien, ¿por qué dice esto Bild? Porque miren toda la trayectoria que habíamos dibujado previamente antes de comenzar el programa directamente. ¿Con quién conecta? Miren esta carretera, aquí está. ¿Sí? Si Rusia la llega a cortar completamente, esta carretera es la carretera que envía los suministros, por aquí corren todos los suministros, hacia Chasiv Yar al norte, miren aquí, queridos amigos, pero también hacia la importante localidad de Konstantinovka, que es esta que está aquí, ¿sí? Otra de las ciudades importantísimas, Konstantinovka al norte, esta es la Konstantinovka del norte. Fíjense la ruta importante, ¿no? Si Rusia la corta aquí, estaría cortando completamente los suministros a Ucrania desde esta importante trayectoria o ruta de suministro hacia Chasiv Yar, pero también hacia Konstantinovka, que conecta directamente ¿con quién? Con Sloviansk. Ahí lo tienen, queridos amigos, para que lo puedan observar, ¿no? Importante ruta de suministro. Todavía Sloviansk al norte podría tener esta ruta desde Isión, pero Chasiv Yar sí se vería totalmente comprometido, ¿sí? ¿Verdad? También Konstantinovka, completamente comprometido con Konstantinovka se vería. Y bueno, por supuesto, lo que está pasando también en el suroeste, ¿no? Porque esto va, como pueden ver, esta ruta va directamente ¿a dónde? Al Dnieper. Mírenlo aquí, ¿sí? Ahí lo pueden ver, ¿no? Y también, por supuesto, a la región de Dnipro, ¿no? Ahí está,
¿sí? Justo lo que nos explicaba Bill, con toda esta trayectoria que va por aquí y llega justo hasta esta carretera T0504, que es la que Rusia está a punto de cortar. Está solo a 7 kilómetros. Pero yo diría más, Rusia no tiene ni siquiera que ahora mismo avanzar hasta esta carretera. Si Rusia llega y captura Vozdichenka, si Rusia captura completamente Vozdichenka, y hablemos solo de la captura de la localidad en sí, las tropas rusas estarían entonces a una distancia todavía menor. O sea, si este es Vozdichenka y Rusia logra capturar Vozdichenka hasta las afueras más occidentales de Vozdichenka, pues estaríamos hablando de que menos todavía, 4 kilómetros. ¿Sí? O sea, ya ni siquiera 7. Rusia estaría aproximadamente a 4 kilómetros, de, si captura Vozdichenka, evidentemente, del control de fuego. Es decir, si Rusia captura Vozdichenka, cortaría ya esta importante ruta, estaría cortando al Donbass, ¿sí? Y tendría control de fuego. Ustedes dirán, bueno, si está en Vozdichenka, ¿cómo puede cortar la carretera? Sencillo, control de fuego. Control de fuego total. A 4 kilómetros, 3 kilómetros tienes control de fuego total de esta carretera, de esta autopista T0504 o como la llaman en otros lugares, la H32. Eso, amigos, es importante, por eso la importancia de haber avanzado hasta Novoalexandrivka y por eso es que Rusia ha prestado especial atención en avanzar completamente siempre en esta dirección, como pueden ver, y ahora prepárense porque el asalto a Vozdichenka es cuestión de horas o de días, ¿no? Rusia capturó ya la presa, lo que le queda para asaltar a Vozdichenka es nada, ¿sí? Así que Rusia le va a entrar con todo a la localidad de Vozdichenka, espero en los próximos días, y esto incluso lo confirmaba Bill. Rusia a 7 kilómetros de cortar la principal ruta de suministros de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass. Queridos amigos, y aquí se lo hemos ilustrado para que lo puedan entender de una mejor manera. De aquí nos vamos a ir un poquito más al sur porque tenemos mucha información que mostrar y, bueno, hay movimientos también en torno a Sokil, en torno a Novopokrovsk. Las tropas ucranianas han estado bombardeando a las tropas rusas justo en estas posiciones de aquí. O sea, lo que han estado comentando diferentes medios rusos es que las tropas rusas han ocupado esta pequeña o este pequeño avance que hicieron aquí en las últimas horas y las tropas ucranianas han comenzado a bombardear constantemente a las tropas rusas que se encuentran justo aquí. ¿Sí? Lograron las tropas rusas ocupar posiciones al norte de Sokil y justo aquí en Sokil las tropas ucranianas han estado bombardeando a las tropas rusas. Las tropas rusas están intentando avanzar hacia esta fortaleza que ven aquí, donde están las tropas ucranianas, ¿sí? Y esto es lo que están tratando de hacer las tropas rusas para presionarlas de esta manera hacia la zona norte de Sokil. Pero también hay movimientos de las tropas rusas en lo que está sucediendo en Novopokrovsk y ahora se lo vamos a mencionar, pero bueno. Lo que tiene que ver fundamentalmente con lo que está pasando en Novopokrovsk es que las tropas rusas están tratando de avanzar hacia Novoselivka-Percha, como les estábamos anunciando ayer. Varios medios están confirmando que las tropas rusas tratan de avanzar, bordeando también este sistema de presas que están establecidos aquí y están tratando de avanzar en esta dirección hacia Novoselivka-Percha. Importante esta localidad. Y como les mencionaba también en nuestro video de ayer, las tropas rusas también tratan de avanzar desde el sur de Novoselivka-Percha, así que es una presión que está estableciendo Rusia en ambas direcciones, ¿no? Adicionalmente, cerca de Novopokrovsk nos llegaba la información de un Bradley que se los publicábamos en nuestro canal de Telegram, que había sido totalmente capturado o, bueno, prácticamente intacto por el ejército ruso. Este es un M2A2 Bradley que fue capturado por el ejército ruso y como pueden ver está prácticamente, bueno, no voy a decir intacto, pero está bastante bien. Ha sido golpeado, sí, pero se puede recuperar. Creo que se puede recuperar este Bradley que vemos aquí, uno más que va como trofeo. En este caso, ya yo creo que Rusia tendría que buscarse una zona más amplia porque no le va a alcanzar la colina Poklonaya allá en Moscú. Pero bueno, otro Bradley abandonado, capturado por el ejército ruso. Las tropas rusas están presionando bastante en torno a esta localidad. Vemos imágenes también que otro Max Pro también fue destruido, pero en este caso un dron FPV lo golpeó. Un Max Pro que se dirigía a tratar de cortar a las tropas rusas que ya estaban tratando de avanzar hacia Novoselivka-Percha. Esta era la dirección. Este era el movimiento que estaba llevando a cabo este Max Pro, también ucraniano, pero que fue destruido por los drones FPV. Ahí estaba el Max Pro, pero no sabía que un dron lo estaba persiguiendo y que evidentemente pocos minutos después, segundos después, iba a ser completamente aniquilado y destruido. Y bueno, ya saben que aquí en toda esta guerra no sé cuánto equipamiento militar habrá sido destruido occidental, pero es muchísimo. Cada día nos llegan imágenes de mucho equipamiento militar occidental destruido. Este es un Max Pro en este caso. Bueno, bien. Rusia establece la presión desde Novopokrovsk y desde el sur para avanzar hacia Novoselivka-Percha. Pero las informaciones más importantes de hoy nos están llegando aquí.
justo aquí, y tiene que ver también con lo que está pasando al norte de Pavlivka. Estamos hablando también del norte de Netailove, y todo esto tiene que ver con el sur de ¿qué? De Yasnogorodivka. Yasnogorodivka, las tropas rusas comienzan a presionar a Yasnogorodivka luego de la captura de esta importante zona al norte de Netailove y al noroeste o noreste, quise decir, de Karlivka. Recuerden que Karlivka tiene este reservorio, pero ya Rusia ha capturado gran parte de este reservorio, lo cual les permitió, digamos, alcanzar o posicionarse en una zona ventajosa porque evitaron toda esta barrera natural establecida en Karlivka. Y ahora, en este instante, las tropas rusas, según comentan varios medios, en primer lugar el medio de Anatoly Radov, que mostraba esta información, donde las tropas rusas desde el sur, y fíjense que es prácticamente el mismo mapa que tenemos nosotros, pero desde el sur las tropas rusas avanzaron hacia la localidad de Yasnogorodivka, y luego el mapa de Deep State Map, el propio mapa ucraniano, publicaba esta situación donde las tropas rusas habían controlado completamente todas estas posiciones y se encontraban bien cerca de la importante localidad de Yasnogorodivka. Es decir, en las últimas horas las tropas rusas han hecho algo como esto, han estado avanzando en esta dirección desde el sur, ¿sí? Desde el sur, y ocupando todas estas posiciones, como pueden ver aquí. Y repito, el mapa del medio, en este caso, del Deep State Map, el medio ucraniano confirmaba este movimiento por parte del ejército ruso. Así que bueno, lo correcto entonces por parte nuestra es tratar de hacer algo como esto, donde están estas banderas que están aquí, que están mostrando aproximadamente el último movimiento que estableció Rusia. Repito, el Deep State Map y el mapa de Anatoly Radov así lo confirmaban, ¿no? Bien, este movimiento hacia Yasnogorodivka, que está al norte, que ahora empieza a ser presionada, como siempre, no solo desde el norte, sino que ahora empieza a ser presionada, como pueden ver, desde el sur, ¿sí? Importante la localidad de Yasnogorodivka, de eso vamos a estar hablando mañana, porque no me quiero extender mucho más en este particular. Bueno, no hay nada importante que decir de Krasnohorivka. En torno a la localidad de Georgivka, luego de la captura por parte de Rusia ayer de Georgivka, las tropas rusas, como saben, entraron en Maximilianovka. Aquí la importante localidad no es tanto Maximilianovka, sino la importantísima ciudad de Kurakovo, que es esta que está aquí. Las tropas rusas, evidentemente, su objetivo es tratar de avanzar hacia Kurakovo, luego de, por supuesto, tendrían que capturar Maximilianovka, pero aquí la más importante de todas entre Maximilianovka y Kurakovo es la importantísima localidad de Kurakovo, que las tropas rusas han estado también bombardeando desde hace bastante tiempo. De aquí nos vamos a mover un poquito más al sur, pues en torno a Konstantinovka se siguen dando informaciones de que las tropas rusas intentan asaltar la ciudad, pero sobre todo desde el sur. Hasta ahora no han tenido resultados efectivos, al menos las tropas rusas, así que la situación en esta Konstantinovka, porque ya vimos que tenemos una Konstantinovka en el norte, esta es la Konstantinovka del sur, pues no hay avances por parte del ejército ruso, las tropas ucranianas están bien plantadas. Recuerden que aquí, esta es otra de las carreteras importantes, esta es la T-0524, que Rusia está intentando cortar desde hace bastante tiempo, pero hasta ahora no ha podido lograrlo, ¿no? Han logrado avances tras avances, pocos avances, pero sin ningún avance de manera, digamos, efectiva que permita todavía cortar esta importante arteria. Se está hablando de que las tropas rusas están preparando un asalto a Vuhledar. Habría que esperar qué es lo que pasa en los próximos días, pero las tropas rusas supuestamente están preparando un imponente asalto a Vuhledar, ¿sí? Se está preparando, o todos dicen que formaría parte de lo que es la campaña de verano rusa o la ofensiva de verano. Bueno, yo no sé si llamarle así, pero en realidad lo que sí estoy convencido es que Rusia sí va a ir por Vuhledar. Estoy seguro que sí, y esto puede pasar en los próximos días, sinceramente, porque, bueno, no creo que Rusia espere a cortar completamente la carretera de 0524, sino que ya con las condiciones que tiene podría Rusia lanzar un ataque en cualquier momento, ¿no? No tenemos mucha información de lo que está pasando en torno a Stormayorsk, Urosaine, más allá de que Rusia está bombardeando las posiciones ucranianas con misiles de todo tipo y sobre todo con Krasnopol, ¿sí? Como pueden ver en esa imagen. Pero, repito, sin mayores avances. Rusia capturó Staromaiorsk no hace ni una semana, hace pocos días, lo terminó de capturar completamente. Y ahora Rusia está presionando a Urosaine con el objetivo de capturar esta localidad y que tengan la posibilidad de avanzar hacia Novoselivka Percha, que es la idea que tiene Rusia aquí, ¿no? Avanzar hacia Novoselivka Percha, donde están las tropas ucranianas. Un poco más al oeste no tenemos mucha información de Robotine, lo que más tenemos son imágenes de que en torno a Guliapole las tropas rusas están bombardeando constantemente a las tropas ucranianas.
con todo lo que tienen en su arsenal, pero, repito, sin mayores avances ni en torno a Juliápole, ni en torno al eje de Zaporizhia de manera general. Sí les puedo decir que es bastante la destrucción que está causando Rusia en las posiciones ucranianas, pero repito una vez más, sin mayores avances, ¿no? En ninguno de estos ejes. No tanto tampoco, o sea, no hay mucho que decir tampoco, quise decir, en torno a Zaporizhia, ni mucho que decir tampoco en torno a lo que está pasando en Kherson, más allá de que en la margen derecha del Dnieper, todas las geolocalizaciones que tenemos son iconos que nos demuestran que las tropas rusas están observando constantemente a las tropas ucranianas en la margen derecha del Dnieper y los están atacando con drones FPV, ¿sí? Pero también con drones Lancet, con artillería desde la margen izquierda. Ojo, desde la margen izquierda Rusia utiliza también artillería para atacar la margen derecha, pero esto simplemente es para prevenir a las tropas ucranianas de que lancen cualquier desembarco. Como ustedes saben, las tropas ucranianas con fines propagandísticos tratan todo el tiempo de lanzar desembarcos desde las islas que están al norte, ¿sí? Para lanzar estos asaltos hacia la margen izquierda del Dnieper con fines totalmente propagandísticos, pero como decía siempre, las tropas rusas los están vigilando y las tropas rusas los están, como pueden ver, atacando. Bien, bueno amigos, eso es todo por hoy. Para mí es un gusto, como siempre, transmitir para todos ustedes día a día. Les traemos la información. No olviden entonces, por favor, dejar su like, comentar en la caja de comentarios y bueno, si no estás suscrito, pues suscríbete a Frente Militar y Geopolítico. Son bienvenidos todos siempre a este canal. Gracias a todos los que se han suscrito últimamente. Gracias a todos los que apoyan nuestro canal. Nos vemos en el programa de mañana y que Dios los bendiga a todos, queridos amigos. Nos vemos.